edificar los hogares. Así que no te puedes perder este tipo de cosas, de verdad. Todo es con el propósito de que tu vida, tu familia, tu matrimonio, si te das cuenta, tenemos eventos para todos, ¿eh? El lunes vamos a tener una reunión de hombres, próximamente vamos a tener una cena para matrimonios, viene el congreso de jóvenes, tenemos reuniones de salidas como iglesias, o sea, estamos en movimiento. Dile al que está a tu lado, estamos en movimiento. ¿Verdad? Y eso es lo que necesitamos. Algo que está en movimiento es porque está vivo, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando algo ya no se mueve, ya. Y no queremos ser una iglesia que no se mueva. Queremos ser una iglesia que constantemente se esté moviendo. Pero tampoco queremos movernos, nada más por movernos, ¿verdad? Movernos a lo loco. Tenemos que movernos en la dirección de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que movernos bajo la dirección del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos da vida. El Espíritu es el que da vida. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, el Espíritu da vida. Entonces lo que nos mueve es el Espíritu. No nos podemos mover nada más porque sí. Tenemos que tener el Espíritu, que es el que nos da vida y nos impulsa a hacer todas las cosas. Amén. ¿Qué le parece si ahí donde está cierra sus ojos un momento y le damos gracias a Dios y le decimos, Señor, habla a nuestros corazones? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú estás hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque estás haciendo una obra preciosa en cada uno de nosotros y creemos que la obra que tú has empezado, tú la vas a terminar, Señor. Tú la vas a perfeccionar en nosotros. Bendice cada familia, cada matrimonio que está en este lugar, hombres, mujeres, Señor, que estén aquí. Bendice sus vidas y que tu palabra, Señor, sea aliento a nuestros corazones en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dile al que está a tu lado, necesitamos más Felipes. ¿Hay algún Felipe aquí el día de hoy? ¿Alguien que se llame Felipe? ¿Ningún Felipe? ¿No nos acompaña ningún Felipe? Ya ven, necesitamos más Felipes. ¿Verdad? Dile al que está a tu lado, necesitamos más Felipes. Tienes que ir y conseguir un Felipe que venga a la iglesia. No hay ni uno, no hay ni un Felipe aquí. Ok, vamos a mirar, estamos, bueno, la semana pasada tuvimos un tiempo donde la palabra nos habló, me encantó la visita del pastor Martín Barrera, que nos enseñó acerca, ¿verdad?, de que Dios quiere, sí, que nos convirtamos a Él, pero también quiere que seamos transformados, ¿verdad? Porque si no somos transformados, realmente no estamos viviendo la vida de Cristo y no estamos creciendo y no estamos avanzando. Entonces sí, es muy bueno que nos hemos convertido al Señor, que creímos en el Señor. ¿Cuántos han creído en el Señor? ¿Sí? Hay veces que tenemos muchos años siendo creyentes o asistiendo a una iglesia, ¿verdad? Hay gente que puede decir, no, pues yo tengo tantos años asistiendo a una iglesia. Otros más podrán decir, yo nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Y cosas como esas que son buenas, está muy bien, pero el punto es que si nuestra vida no está reflejando la vida de Cristo, pues entonces no estamos viviendo de la manera correcta. Y por eso veíamos la semana pasada, qué bueno que nos convertimos, pero Dios no solo quiere que nos convirtamos, sino que Él quiere transformarnos y que andemos delante de Él. Amén. Y hoy quiero enseñarte esto porque anteriormente, hace 15 días, empezamos a hablar, bueno, desde hace como 20 días empezamos a hablar acerca del libro de Hechos. Yo compartí, ¿verdad?, un mensaje acerca de la necesidad de darle tiempo a la palabra y a la oración. No sé si se recuerde, pero hablamos acerca de lo que Pedro dijo. Es necesario que le demos tiempo a la palabra y a la oración. Diga conmigo, la palabra y la oración. Dígalo otra vez, la palabra y la oración. La importancia de la palabra en nuestras vidas, la importancia de la oración en nuestras vidas. Y hoy quiero seguir hablando del libro de Hechos, porque vamos a estar hablando mucho del libro, de las historias del libro de Hechos, de los personajes que ahí aparecen. Y uno de esos personajes que aparece en el libro de Hechos es un hombre llamado Felipe. ¿Cómo se llamaba? Felipe. ¿Cuántos han escuchado la historia de Felipe? No, estamos hablando, miren, en la Biblia hay cuatro personajes que aparecen con ese nombre. Dos de ellos fueron hijos de Herodes,
Herodes tuvo unos hijos a los cuales les llamó Felipe, ¿verdad? Pero otros dos, uno de ellos es Felipe, el discípulo de Jesús, aquel que algún día le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Ese es un Felipe que también trajo a Natanael, ¿verdad? Que fue por Natanael y le dijo, Natanael, hemos encontrado al Mesías. Y Natanael le dijo, ¿de dónde? Y le dijo, de Nazaret. Y dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe le dijo, pues ven y ven y date cuenta. Y lo llevó delante de Jesús, ¿verdad? Este es Felipe, el discípulo, pero no vamos a hablar de Felipe, el discípulo, en otra ocasión podemos hablar de él. Hoy vamos a hablar de Felipe, el que se menciona en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 6 aparece la primera vez este discípulo llamado Felipe. ¿Cómo se llamaba? Felipe. Ahora es interesante porque Felipe no es un nombre judío, no es un nombre hebreo, sino más bien es un nombre griego. Felipe es un nombre griego. Entonces él muy seguramente era un griego que se había convertido al cristianismo, que se había convertido a Jesús. El nombre Felipe significa amante de los caballos. ¿Qué significa el nombre Felipe? Entonces a lo mejor Felipe andaba con sombrero y cinturón así de villa, como los que vimos ahorita del curso, así andaba como que, y a lo mejor Felipe hablaba así, ¿qué pasó pues? Porque era amante de los caballos. No es cierto, pero bueno, eso significa el nombre de Felipe. ¿Qué significa el nombre de Felipe? Amante de los caballos. Y es un nombre, como les dije, era un nombre griego, de la cultura griega, que para ese tiempo había influenciado mucho la cultura judía incluso, ¿verdad? Por eso es que incluso dentro de los judíos había Felipes, como el Felipe que fue discípulo de Jesús. Aún dentro de los judíos había Felipes, ¿verdad? Pero este era un Felipe que menciona la Biblia ahí en el capítulo 6 del libro de Hechos. Recordarán que esta historia empieza con unos griegos quejándose, precisamente personas quejándose y yendo con los apóstoles y diciendo, oigan, no se atiende de igual manera a las viudas de los griegos que a las viudas de los judíos. No se atiende de igual manera, como que son disparejos, como que acá las atienden bien y allá las atienden mal. Y entonces empieza con una discusión de esa clase, y ahí es cuando Pedro dice, bueno, nosotros no podemos atender, es necesario que nosotros sigamos enseñando la palabra, sigamos dedicando a las oraciones, y necesitamos buscar 7 hombres de entre ustedes, ¿verdad?, que puedan atender las necesidades que están surgiendo dentro de la iglesia. Y dentro de ellos dice entonces en el versículo 5 de Hechos capítulo 6, dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. ¿A quién? A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pumba, no es cierto, a Pumba no, a Parmenas, a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Entonces Felipe aparece en medio de una necesidad para poder atender esta situación. ¿Cuál era la situación? Que pudieran servir a las mesas, que pudieran brindarles la misma atención a toda la gente, que pudieran brindarle la misma atención a cualquier persona. En este caso era a las viudas, porque algunos decían es que las viudas de los griegos no son atendidas y atienden más a otras, ¿verdad? Entonces ahí dice, vamos a nombrar a 7 hombres, vamos a traer, a escoger a 7 hombres que puedan llevar a cabo esta tarea. Felipe era uno de estos escogidos para llevar una tarea dentro de la iglesia. Y por eso te estoy diciendo que necesitamos hoy en día más Felipes. Diga conmigo, necesitamos más Felipes. Dile al que está a tu lado, necesitamos más Felipes. ¿Sabes? Siempre va a haber necesidades. Siempre va a haber situaciones que surjan en medio. Podemos ver que ahí en Hechos capítulo 6 lo que está sucediendo es que estaba creciendo, estaba avanzando, ¿verdad? Cada vez eran más personas y surgieron necesidades.
Y siempre que algo crece, siempre que algo avanza, va a haber más necesidades. ¿Va a haber más qué? Y necesitamos personas que atiendan esas necesidades. ¿Cuántos están aquí? Necesitamos personas que estén dispuestas a atender esas necesidades. Yuhu. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Porque a veces no estamos con esa disposición. Nos gusta nada más venir a cada semana, ¿verdad? Y sentarnos y escuchar la palabra y la alabanza y todo eso bien. Y ya acaba el servicio, me voy a mi casa, sigo con mis actividades, sigo con mis cosas. Pero no estoy preocupado por atender a lo mejor las necesidades que surgen dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Necesitamos más Felipes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos quieren ser como un Felipe? Dispuesto a atender las necesidades. Ahora, ¿cuál era su tarea de Felipe? Atender mesas. Su tarea de Felipe no fue ninguna tarea así como rimbombante, ¿verdad? No lo llamaron a ser el siguiente apóstol entre los apóstoles. No lo llamaron a ser el siguiente predicador, aunque vamos a ver que se convirtió en un muy buen predicador. No lo llamaron a ser el gran hombre de Dios, aunque era un gran hombre de Dios. Pero lo llamaron a servir mesas. ¿A qué lo llamaron? Servir mesas. A veces no nos gustan las tareas como esas. Cuando vemos, por ejemplo, en los equipos de servidores, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un equipo que nos recibe siempre ahí en la puerta, que ahorita que luego andan con un chaleco azul. ¿Usted sabe quiénes son? Sí, ¿verdad? Los edecanes. Aquí les llamamos los edecanes, en otras iglesias les llaman los sugieres, en otras iglesias les llaman los diáconos. No importa cómo les llamemos, son servidores. ¿Son qué? Pero hay gente que no le gusta entrar a ese tipo de equipos, ¿no? Porque como que no tiene mucha. ¿O qué tal ese equipo que nos dice dónde acomodar el carro? Ay, no, ¿cómo acomodar carros? Yo estudié para licenciado y voy a andar acomodando carros. ¿O qué tal el equipo de cocina? Ay, no, ¿cómo voy a estar yo en un equipo de cocina? ¿Qué le pasa a usted, pastor? ¿Cocina? Si ni en mi casa cocino, ¿verdad? Cosas como esas. Necesitamos más Felipes. Diga al que está a tu lado, necesitamos más Felipes. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo interesante es que estos hombres no fueron unos improvisados. No fueron solamente que ellos alzaron la mano y dijeron, pues sí, a mí sí me late eso de andar sirviendo las mesas. Fíjate, me gusta. Sí, yo le entro. Va, échale. No, dice la Biblia que los escogieron dentro de toda la gente porque tenían ciertas características. ¿Tenían qué? Dice en el versículo 3, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados. Diga conmigo, que sean respetados. Que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Wow, ¿cuál responsabilidad? Servir mesas. La gran responsabilidad de servir mesas se la vamos a dar a personas que estén bien capacitados, que estén, ¿verdad? Que sean responsables, que estén llenos del Espíritu Santo, que tengan sabiduría para hacer las cosas, que sean muy responsables, que sean muy respetados, que se den a respetar y que respeten a otros. ¿Y por qué todo eso? Para que sirvan mesas. Alguno pudiera pensar, lo único que necesitan es saber agarrar un plato. ¿Sí o no? ¿Cuántos podríamos pensar así? Si dijéramos, ¿qué se necesita para servir la mesa? Pues que no se te caigan los platos nada más, ¿verdad? ¿Cuántos pensaríamos así? Ahora resulta que nadie. No, pastor, yo pensaría como dice ahí la Biblia. No, la verdad es que diríamos, lo único que se necesita es que esté atento, ¿no? Que no se duerma. Porque esos que se duermen y que les tienes que andar diciendo, ándale, eso es como que no, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es que esté activo, que sepa agarrar los platos y ya estuvo. Con eso la armamos. Pero ¿sabes qué? Los apóstoles dijeron, no,
Es más, si te das cuenta, no dice nada de eso, sino más bien dice, primero que sean gente respetable, que sepan respetar a otros y que ellos se den a respetar. Que estén llenos del Espíritu Santo, que sean hombres llenos del Espíritu Santo y que sean llenos de sabiduría. ¿Sabiduría para servir mesas? Sí, sabiduría para servir mesas. Ahora, ¿por qué es que estas cosas quiere? Porque otra vez, Dios no solo quiere que te conviertas a Él, Dios quiere transformarte. Dios quiere que tu vida sea diferente. Dios quiere que le sirvas, sí, pero más importante que le sirvas, que realmente tu vida haya sido transformada. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que a veces quiere servir a Dios, pero no le interesa cambiar su vida. Hay gente que quiere servir en la obra de Dios, pero no le interesa transformar su carácter, su manera de hablar. No le interesa cambiar su manera de tratar a otros. No le interesa cambiar su manera de comportarse en su familia. No le interesa cambiar su manera de vivir la vida. No le interesa cambiar nada de eso. Quieren servir a Dios. Quieren venir y servir en la iglesia, pero no les interesa vivir una vida diferente. Tristemente, a veces ese tipo de personas damos mal testimonio de Cristo. Yuhu. Tristemente, a veces ese tipo de personas son aquellas de las que se dicen, mira, y va a la iglesia. Creo que hasta es servidor de su iglesia. Creo que hasta ahí se la pasa todo el día. Por eso los apóstoles vieron como necesario no solamente que tuvieran ganas de servir, no solamente, porque no dijeron, a ver, ¿quién tiene ganas de servir mesas? No, sino vieron cualidades que había en ellos. Hombres respetables, personas llenas del Espíritu, personas llenas de sabiduría. En otras palabras, personas que no solo fueran creyentes, sino que fueran verdaderos discípulos de Jesús. Diga conmigo, verdaderos discípulos. Dígalo fuerte, verdaderos discípulos. Estaban buscando verdaderos que representaran a Cristo en cada cosa que hacían. Que representaran a Cristo en su servicio. Que representaran a Cristo en su manera de ser. ¿Alguien está conmigo? Entonces necesitamos más Felipes. Necesitamos más gente dispuesta a ser transformada, dispuesta a ser cambiada, dispuesta a que el Espíritu Santo venga y haga una obra de renovación, de regeneración en tu vida. No solamente dispuesta a venir a congregarse el domingo, aunque eso es muy bueno y lo debes de seguir haciendo, es parte de... Pero hay gente que solamente se conforma con eso. Necesitamos gente dispuesta a ser transformada y renovada por Dios. Híjole, como que no les gustó la idea. Necesitamos gente dispuesta a ser transformada y renovada por Dios. Que den testimonio de quién es Dios. ¿Estamos aquí? Mira lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos escogió. Diga conmigo, nos escogió. No, dile al que está a tu lado, Dios te escogió. ¡Qué increíble! Nos escogió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que quería hacer y Él le dio gran gusto hacerlo. ¿Sabes? Quiero decirte, Dios te eligió porque Él quiso hacerlo. Te lo voy a decir otra vez. Dios te eligió porque Él quiso hacerlo. No es que Dios viera algo muy especial a nosotros. Dios nos eligió porque Él quiso hacerlo, pero no solo eso, dice que le dio un gran gusto hacerlo. A Dios le da gusto que tú seas su hijo. ¿Alguien le da un aplauso al Señor por eso? A Dios le da gusto que tú y yo seamos sus hijos. Dios no está diciendo, ay, me da dolores de cabeza, no sé por qué lo elegí. Ay, Dios mío. ¿Alguien está aquí? Dios no está diciendo, ay, esta hermana no sé en qué momento se me ocurrió elegirla
Bueno, pues ya está aquí, ya ni modo. No. A Dios le da gusto que tú seas su hijo. A Dios le da gusto que tú seas su hija. A Dios le dio gusto elegirte. Él te eligió por su pura voluntad, por el puro efecto de su voluntad. Él está encantado, Él está totalmente gozoso de que tú y yo seamos sus hijos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¿Alguien le da gloria a Dios por eso? Eso es increíble. Pues Dios ya te eligió. No por nada que tú hayas hecho ni que yo haya hecho, sino porque Él quiso. Pero no solamente nos tenemos que quedar ahí. Hay gente que se queda ahí. En Efesios capítulo 4, verso 1 dice así: por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. En verdad fuiste llamado. En verdad Dios te eligió. En verdad Dios tiene gozo en elegirte. Pero tienes que vivir una vida digna de ese llamado. Pero tienes que vivir otra clase de vida. Y eso es lo que hombres como Felipe estuvieron dispuestos. Cuando los eligieron es porque Dios ya había dado un testimonio en ellos de que su vida había cambiado. Felipe, como te dije hace un momento, seguramente era un griego que se convirtió a Jesús. Era un amante de caballos. ¿Cómo pasa una persona de amar caballos a amar a Cristo? Porque su corazón cambió. ¿Alguien está aquí? Antes a lo mejor su pasión eran los caballos, ahora su pasión era Cristo. Antes su pasión era la fiesta y el cotorreo, ahora su pasión era Cristo. Porque Él te cambia, porque Él te transforma, porque Él te cambia la manera de pensar. Dios te cambia la manera de vivir. Dios te cambia la manera de hablar. Dios te cambia la manera de comportarte. Dios te cambia la manera en que tratas a tu familia. Dios te cambia la manera en que tratas a tu esposa, a tu esposo. Dios te cambia la manera en que tratas a tus hijos. Dios te cambia la manera en que le hablas al vecino. Dios te cambia la manera en que hablas con tus amigos. Dios te transforma. Y Felipe era un hombre, era uno de estos escogidos, porque ya había sido transformado por Dios. Otra vez, en otras palabras, necesitas hacerte un discípulo de Jesús. ¿Necesitas qué? A veces no nos gusta el discipulado, pero todos necesitamos un discipulado. Dile al que está a tu lado: todos necesitamos un discipulado. Si tú te conformas con solamente estar viniendo cada domingo a la iglesia, otra vez, no es que esté mal, al contrario, qué bueno. Pero no necesitamos solamente gente que venga a la iglesia, ¿verdad? Para que la iglesia esté llena. Necesitamos gente que sea discípulos de Cristo. Te doy una noticia de este auditorio. De este auditorio, de todos los que estamos aquí, no todos son discípulos de Jesús. Entonces, ay, no, ¿cómo no? Si yo sí soy discípulo de Jesús. No, porque no has dejado que Dios transforme tu vida a través del discipulado. ¿Estamos aquí? No estoy diciendo esto para condenar a nadie, al contrario, para motivarnos. ¿Para qué? Para que digamos, yo necesito el discipulado, yo necesito convertirme en un discípulo de Cristo. Porque cuando tú vienes, por ejemplo, aquí al programa de discipulado que tenemos como iglesia, tú vienes a estas clases. En estas clases lo que enseñamos es que tengas una fe fundamentada. ¿Que tengas una fe qué? Fundamentada. Que lo que creas, sepas por qué lo crees. Enseñamos acerca de carácter cristiano. Hay una clase específica que se llama así: carácter, mentalidad de desierto y carácter cristiano, con el objetivo de que tú renuncies a la mentalidad que el diablo ha traído a tu vida, a tu familia, mucho tiempo, y adoptes la mentalidad de Cristo, que significa carácter cristiano. ¿Está conmigo? Tenemos una clase, ¿verdad?, que se llama corazón
de discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Usted lo necesita. No, yo estoy bien así. Yo estoy bien así, pastor. Eso que los domingos a las 8 de la mañana, a esa hora apenas voy. Usted lo necesita. ¿Cuántos dicen amén? Híjole, ¿será? Necesitas hacerte un discípulo de Jesús. Felipe era un discípulo de Jesús. Antes de ser un servidor, era un discípulo de Jesús. Por eso uno de los requisitos, por ejemplo, que en la iglesia hay para que seas un servidor es que estés en el discipulado. Porque mire, si así viniendo al discipulado, luego nos enfrentamos con cada cosa. ¿Sí o no, servidores? ¿Ah? No nos hagamos. Luego te topas con cada situación que tú dices, híjole, pero eso ya lo vimos en el discipulado. Eso ya lo hablamos. Imagínate, así. Ahora cuando tú decides no ser parte, por eso necesitas ser, antes de ser un servidor, necesitas ser un discípulo de Jesús. Yo podría decir aquí ahorita, ¿cuántos quieren servir mañana en esto? Y a lo mejor uno que otro levantaría la mano. Y está bien, no hay problema en eso. Pero a veces nuestro testimonio. Porque al cuidar carros, a veces un hermano va a llegar enojado y te va a aventar el carro. Y tú tienes que tratarlo todavía con amor. Y tú podrás decir, a mí el otro día un hermano de los que cuidan me trató mal. Pues sí, porque también están siendo discipulados. Perdónalos. ¿Alguien está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Estamos en ese proceso de transformación. ¿Alguien está contento con Dios? Pero no solo eso, sino que leemos en Hechos 8, versículo 4. Dice, así que los creyentes, Hechos 8, 4, así que los creyentes que fueron esparcidos, que se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria. Diga conmigo, Samaria. Y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje, de ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. ¡Wow! ¿Hubo mucha qué? En la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús todavía estando con los discípulos les da una encomienda y les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y en el versículo 8 les dice, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les da una instrucción y les da los pasos a seguir. ¿Dónde tenían que ser testigos primero? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, para este momento los discípulos no habían pasado de Jerusalén. Se habían estacionado en Jerusalén y ahí estuvieron por mucho tiempo en Jerusalén, hasta que vino una persecución precedida por la muerte de un hombre que vamos a ver en la siguiente ocasión. Vamos a ver la vida de Esteban, de un hombre llamado Esteban, precedido por la muerte. Esteban muere apedreado y uno de los que aprueba que lo apedreen es un hombre llamado Saulo. Saulo dice que miró cómo apedrearon a Esteban y lo aprobó en su corazón. Y es más, él mismo después fue y consiguió cartas para ir por los cristianos, sacarlos de sus casas, ¿verdad? Y llevarlos y golpearlos y hacer que renunciaran a su fe, porque él sentía un celo por ser judío. Y él lo hacía, ¿verdad? Y entonces se desata toda una persecución en Hechos capítulo 8, versículo 1, que dice que fueron esparcidos por todos lados. ¿Fueron qué?
esparcidos. Pero dice aquí, vamos a centrarnos en este hombre llamado Felipe. Dice que Felipe, en ese esparcimiento, él decidió ir a Samaria. Diga conmigo, Samaria. Lo que nadie había decidido hacer antes. Jesús ya les había dado la instrucción de que salieran a Samaria, pero nadie había ido a Samaria. Fue el primero que dijo, Jesús dijo a Samaria, vamos a Samaria. ¿Alguien está aquí conmigo? Fue el primero que salió de sus límites. Diga conmigo, salir de los límites. Dígalo fuerte, salir de los límites. ¿Sabes? Samaria es interesante porque Samaria significa torre de vigilancia. ¿Qué significa Samaria? Significa, es la idea de una atalaya. Una atalaya es uno que se sube a una montaña para vigilar y tener una perspectiva completa de las cosas. Cuando tú estás en el valle, tú no ves más allá, tú solamente ves lo que está a tu alrededor. Pero cuando tú te subes a la montaña, entonces la montaña te deja ver el panorama completo. Entonces los atalayas lo que hacían era subirse a las montañas o subirse a las torres altas para tener una perspectiva de todas las cosas. Y cuando viniera un enemigo, ellos son los que decían, ahí viene un enemigo, porque ellos lo lograban ver. Los que estaban abajo no lograban ver nada. ¿Alguien está conmigo? Entonces, esto es Samaria. Samaria representa esto. Era salir de los límites donde no alcanzas a ver nada y subirte a ese lugar donde tu perspectiva cambia. Jesús mostró eso cuando él mismo fue a Samaria. Nadie iba a Samaria. Nadie se atrevía a ir a Samaria a hablar con los samaritanos. Tenían pleito. ¿Recuerdas Juan capítulo 4? Dice que Jesús fue a platicar con una mujer samaritana. Y esta mujer le dice, oye, tú y yo no nos llevamos bien, porque tú eres judío y yo soy samaritana. Y los judíos y los samaritanos nos caemos gordos. Nada más porque sí. Porque eso era un límite. Porque a veces así tú y yo nos ponemos límites en la cabeza. Ni sabemos por qué, pero ahí lo traemos. Ni sabemos por qué, pero es el límite. ¿Está conmigo? Pero Samaria significa salir de tus límites. Ir a Samaria representa que sales de tu zona de confort y comodidad. Ir a Samaria representa que vas a salir de aquello que te hace sentir confortable y te vas a exponer a la incomodidad con tal de crecer, con tal de avanzar, con tal de seguir adelante, con tal de cambiar tu perspectiva, con tal de tener otra visión. Si te quedas en Jerusalén, Jerusalén es cómodo. Jerusalén representa tu comodidad. Jerusalén representa que estés ahí. Jerusalén representa que solo vienen los domingos. Y eso si tienes ganas. Porque si no tienes ganas, ni el domingo vienes. Jerusalén representa que te vuelves un cristiano cómodo, confortable, que no estás dispuesto a crecer más, que no estás dispuesto a estudiar la palabra, que te conformas, ¿verdad? Con que algún mensaje que te emocione y que diga, ay, estuvo bien padre el mensaje de hoy. ¿De qué se trató? No sé, pero estuvo bonito. Y te conformas con ese tipo de cosas. Pero Samaria representa que te sales de tu zona de confort para alcanzar nuevos horizontes, para alcanzar nuevas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dele gloria a Dios, por favor. Fíjate, dice el significado etimológico de Samaria deriva del hebreo Shorom, que se asocia directamente con la vigilancia y la protección espiritual de la mente y del alma. Wow, la vigilancia. ¿La qué? La vigilancia, estar atentos.
¿Por qué crees que el apóstol Pedro dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Algunos dicen: ¿qué es eso? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice el apóstol Pedro. Y se refiere a: prepárate, aprende, ten un conocimiento mayor. Y el mismo apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, dice que ya hemos recibido todas las cosas, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante su divino poder. ¿Mediante qué? Nos han sido dadas todas las cosas. Pero luego el apóstol Pedro empieza a decir: pero a tu fe añádele virtud, a la virtud añádele conocimiento, al conocimiento añádele dominio propio, al dominio propio añade, y así añádele, porque tú tienes que vivir una vida donde siempre le estés añadiendo. Si algo ya lograste, añádele más. Si algo ya alcanzaste, añádele más. Si algo ya viviste, añádele más. Dale un aplauso fuerte a Jesús. No te detengas. ¿Sabe que hay personas que en lugar de añadirle, le quitan? Hay personas que en lugar de añadirle, le quitan. Ya avanzaron un tanto y de repente se echan para atrás. Ya habían avanzado algo. Hay personas que ya estaban sirviendo y ahora ya no están sirviendo. ¿Qué hicieron? En lugar de añadirle, le quitaron. Hay personas que ya venían el discipulado y ahora ya no vienen. ¿Qué hicieron? En lugar de añadirle, le quitaron. Ah, no, pero es que por mis ocupaciones. Sí, todos tenemos ocupaciones, todos tenemos necesidades. Pero por eso la vida cristiana es una vida de retos. Es una vida donde el Señor te reta a ir a Samaria. No te quedes en Jerusalén, vete a Samaria. Súbete a la torre más alta, ahí vas a tener otro panorama. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso el apóstol Pedro dice: añádele. Y en el versículo 8 del capítulo 1 de 2 de Pedro 1, 8 y 9 dice: cuanto más crezcas de esta manera, más productivo y útil serás en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Más productivo y más útil. Un Felipe que cuando llegó a Samaria, Dios lo usó en gran manera. Dice que la gente venía a ser sanada por él. La gente venía a ser liberada por él, porque cuando él oraba por ellos, los demonios salían. ¿Alguien está conmigo? Es Felipe. Escúchame. No es el gran Felipe, es Felipe. Es el que servía las mesas. Pero ahora, debido a que Dios lo llevó a salir de su zona de confort, ahora Dios lo está usando. Y es un hombre que lleva la palabra, que no solo lleva la palabra, va acompañada de señales y milagros. Dios está haciendo milagros a través de su vida. La gente está creyendo en Jesús a través de Felipe. Y el resultado es: había gran gozo en la ciudad. Diga conmigo: había gran gozo. Dígalo fuerte: había gran gozo. ¿Sabes cuál va a ser el resultado de que tú crezcas, de que tú avances? Que va a haber más gozo en tu casa. Híjole, nada más una persona lo creyó. Va a haber más gozo en tu casa. Va a haber más gozo en tu familia. Hombres, tu esposa va a estar contenta. Nada más un esposo lo aceptó. Tu esposa va a estar contenta. No, como que no lo crees, porque dices: no, ay sí, ya no le creo, pastor, porque he intentado todo y no la tengo contenta con nada. Tu esposa va a estar contenta si tú creces en el Señor. Tus hijos van a estar contentos. Tus vecinos. Yuju, tu suegra. Lo dijo la hermana. ¿Estamos aquí?
¿Cuál fue el resultado de que Felipe predicaba, vivía esta vida? Había gran gozo en la ciudad. Porque estaba dispuesto. Pero dice el apóstol Pedro, siguiendo leyendo ahí, dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista. Porque no van a Samaria. No se suben a la torre alta. ¿Son cortos qué? Son gente sin visión. Gente conformista. No, está bien así, pastor. Yo voy el domingo. Si puedo, voy el domingo. Si tengo tiempo, ahí le caigo. Pero se conforman con eso. ¿Y son cortos de qué? Son cortos de vista. Están ciegos. No solo cortos de vista, sino ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados. Se olvidan que ya fueron limpiados de sus pecados. Se olvidan que su vida tiene que ser diferente. Siguen viviendo como si vivieran en el mundo todavía. Siguen hablando como si estuvieran en el mundo. Siguen pensando como si estuvieran en el mundo. Siguen dirigiéndose a otros como si estuvieran en el mundo. Porque no han salido de su zona de confort. ¿Cuántos van a salir de su zona de confort? Salte a Samaria. Jesús fue el primero que se salió a Samaria. Nadie iba a Samaria, de los judíos. O sea, a veces pasaban por Samaria y eso ya era así como que, ay, hay que pasar por aquí, pero fúchila nomás. Ahí está la historia que mismo Jesús contó. Recordará esa historia donde va, ¿verdad? Un hombre, un judío va camino al templo, y por el camino al templo a lo mejor tuvo que pasar por Samaria, y ahí le salen unos ladrones y lo golpean, ¿verdad? Y luego otro que iba camino al templo lo ve y dice, y se sigue, ¿verdad? Y luego otro más pasa y también lo ve y dice, ay, pobrecito, qué lástima, pero tengo tantas cosas que hacer, y se sigue. Hasta que un samaritano, uno que se supone que era su enemigo, uno que se supone que no tenía nada que ver con él, ese samaritano, ¿verdad?, se acerca a él. No se acerca a él para juzgarlo y para decirle, ya ves, por andar de pecador, mira lo que te pasa. No, se acerca a él para tenderle la mano, para encargarse de él, para curarle sus heridas. Alguien que se atrevió a salir de su zona de confort, un samaritano. ¿Alguien está conmigo? Entonces Felipe es este hombre que tuvo que ir a Samaria y hacía milagros. Pero luego en el versículo 9 dice, un hombre llamado Simón, diga conmigo Simón. ¿Cómo se llamaba? Simón ese, ¿verdad? Un hombre que se llamaba Simón, dice, quien por muchos años había sido hechicero, allí asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande poder de Dios. Wow. ¿Cómo le decían a este cuate? Le decían a él directo, oh, el grande poder de Dios, refiriéndose a Simón, el hechicero. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo los había maravillado con su magia. Pero, diga conmigo, dígalo fuerte, pero ahora la gente creyó en el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, y como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado y comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde iba, y estaba asombrado por las señales y los milagros que hacía Felipe. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Sabes qué? Felipe no le tenía miedo a la oposición. Diga conmigo, no le tenía miedo a la oposición. No se echaba para atrás con la oposición. ¿Sabe cuántas personas hubieran dicho, no, pues es que ahí está el Simón, y el Simón es bien difícil que la gente te escuche a ti, porque ahí al que escuchan es al Simón? Oh, ¿cuántas veces hemos escuchado cosas como esas? Hay gente que dice,
Es que no, yo no les predico porque ay, son bien, no, son santeros y no, esos no se les predica porque. No, es que es muy difícil. Usted porque no conoce a mi marido, pero yo he intentado hablar con mi marido y mi marido no entiende por nada, ¿sí? Tú porque no conoces a mi mujer, si supieras cómo es mi mujer, sabrías, ¿verdad? Oye, siempre va a haber oposición. Diga conmigo, siempre va a haber oposición. Pero Felipe no le tiene miedo a la oposición. ¿Alguien está conmigo? O sea, Felipe no dijo, no fue con los apóstoles, no, pues no pude convertir a nadie allá en Samaria porque ahí estaba el Simón. Era re difícil. A él lo escucha, además es mago y hace cosas ahí medias raras. ¿Qué hizo Felipe? Demostró el poder de Dios. Diga conmigo, demostró el poder de Dios. No, dígalo fuerte, demostró el poder de Dios. Felipe vio la oposición como una oportunidad para demostrar quién era el Dios real. Felipe vio la oposición como una oportunidad para que Dios manifestara su gloria. Felipe vio la oposición como una oportunidad para que Dios hiciera algo en medio de ese lugar. Cuando tú ves la oposición que hay en tu casa, no la veas como que es que, vela como que Dios quiere mostrar ahí su gloria. Cuando tú ves la oposición que hay en tu trabajo, ¿verdad? Velo como que Dios quiere ahí mostrar su gloria. Cuando tú veas, va a haber oposición, mis hermanos. Pero un Felipe no le tiene miedo a la oposición. ¿Necesitamos más? ¿Necesitamos más? ¿Sí o no? Que no le tienen miedo a la oposición. Que no se echan para atrás con la oposición, sino que dicen, esta es la oportunidad de demostrar quién es Dios. Cuando viene la enfermedad a tu vida, no le tienes miedo. Es la oportunidad de demostrar que tu Dios sana. Cuando vienen los problemas financieros, no les tienes miedo. Es la oportunidad de demostrar que tienes un Dios llamado Jehová Jireh, que provee. Mi Dios pues suplirá lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando vienen los pleitos, es la oportunidad de demostrar que hay un Dios de misericordia y de gracia. ¿Alguien está conmigo? Como Elías, ¿recuerdan a Elías en el Monte Carmelo? 400 profetas de Baal contra Elías. ¿Cuántos dirían eso es injusto? 400 contra uno. Dirían, no se puede. La mayoría diría, eso no se puede hacer. Pero un Felipe o un Elías dice, claro que se puede hacer, porque tengo al Dios Todopoderoso de mi lado. Y dice que Elías oró y dijo, oh Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, demuestra quién es el verdadero Dios. Y al instante, ¡pum! Porque los Felipes y los Elías no le tienen miedo a la oposición. ¿Necesitamos más? Tan no le tuvo miedo a la oposición que el mismo Simón se convirtió. ¿Qué hizo Simón? Se convirtió. Dijo, no, pues no puedo con el Felipe, mejor me convierto a él. No falta alguien que diga, pero después Pedro lo regañó. Sí, luego pasamos a eso. Pero se convirtió para seguir al Dios que predicaba Felipe. ¿Cuántos dicen amén? Por último, quiero terminar con esto. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, y en cuanto llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Escúchame,
Felipe estaba sometido a la autoridad de los apóstoles. Oiga, nadie, ni los apóstoles habían querido ir a Samaria. Pero ahora que oyeron que ya todo estaba y que había cristianos y que estaba creciendo la iglesia, que se apuntan para ir a Samaria. Luego dijeron, vamos a Samaria. Y llegaron a Samaria. ¿Cuántos creen que si Felipe tuviera un mal corazón, les hubiera dicho, no, papacito, no quisiste venir antes? ¿Qué haces aquí ahorita? Pero ¿sabes qué? Felipe estaba sometido a la autoridad. ¿Está conmigo? No hacía nada sin la autoridad. No era un llanero solitario por ahí, predicando y siendo usado por Dios. Hay gente que cree en los llaneros solitarios que andan por ahí sin ninguna cobertura, ¿verdad? Predicando y siendo usados por Dios. No. Felipe nos muestra cómo un hombre está sujeto, aunque él es el que había alcanzado a toda esa gente. Ahora Felipe puede haber dicho, ay, ¿por qué van a orar ustedes? Yo puedo orar por ellos, a mí también Dios me usa. ¿Dios usaba a Felipe? Vaya que lo usaba. Vaya que lo usaba. Vaya que era un hombre de Dios. Vaya que su predicación era tan impactante que la gente por montones se convertía. Sin embargo, cuando llegaron los apóstoles, Felipe dijo, ministrenlos ustedes. Eso es tener un corazón sano, iglesia. Eso es tener un corazón correcto. ¿Y sabes qué te enseña a tener un corazón así de sano? La palabra de Dios. ¿Sabes qué te enseña a tener un corazón así tan... donde no crees que... no, pues estos yo me los gané. No, porque al final la obra no es de ninguno de nosotros, la obra es de Dios. Al final la obra no es tuya, no es mía, la obra es de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Pero qué te enseña a tener un corazón así de sano? La palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en tu corazón, entonces tu corazón está sano. No estás haciendo cosas para competir con alguien. No estás haciendo cosas para demostrarle algo a alguien. Estás haciendo cosas porque Dios te llamó a hacerlo. Dale fuerte el aplauso a Él. Vamos, dáselo fuerte a Él. ¿Y sabes qué más? Felipe mismo se sabía un discípulo que necesitaba la oración de sus líderes. Felipe mismo se sabía un discípulo, él mismo necesitaba, así como un día le impusieron las manos para ser el que servía las mesas, él mismo seguía siendo un discípulo que necesitaba que sus líderes vinieran y oraran por él. Mira qué corazón. No estaba diciendo, no, yo ya crecí, yo ya soy de la élite, yo ya predico, ya la gente se convierte y expulso demonios. Y todo eso lo hacía. Pero cuando vinieron Pedro y Juan, Felipe mismo fue y necesito que oren por mí. ¿Alguien está aquí? ¿Por qué a veces piensas que tú puedes solo? ¿Por qué no te gusta someterte a la autoridad de un líder? Que alguien te aconseje, que alguien te diga, no, pues ¿qué pasó? ¿Alguien está aquí? Liderazgo no tiene que ver con edad. Hay gente que porque ve a un líder más joven dice, ¿y ese qué me va a enseñar? Déjate ministrar. Dile al que está a tu lado, déjate ministrar. Todos necesitamos ser ministrados. Todos necesitamos que recibir la oración. El escritor de Hebreos dice, tengan en alta estima a sus pastores porque ellos velan por sus almas.
Y créeme, no estoy diciendo esto por mí. Dios me libre de estar haciendo. No. Lo estoy diciendo porque es lo que dice la Escritura. Que tengamos un corazón así. Yo mismo, ¿verdad? Yo soy alguien que necesito la corrección de mis líderes, la supervisión de mis líderes. Necesito la oración de mis líderes, porque no dejo de ser un discípulo. Pero es el pastor. No dejo de ser un discípulo. Sigo siendo un discípulo como tú. Yo también soy un discípulo. Felipe nunca fue el gran Felipe. Solo fue Felipe. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Simón era el gran Simón, el gran hombre. Pero esos no. En el reino no funcionan esos. En el reino funcionan los Felipes. Los que siempre están dispuestos a recibir. Los que siempre están dispuestos a oír el mensaje. Los que siempre están dispuestos a crecer. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Toma la mano del que está al lado tuyo y vamos a orar juntos. Rapidísimo. Tómese de las manos, vamos a orar juntos. Señor Jesús, gracias por la palabra que has traído a nuestros corazones. Enséñanos, Señor. Despierta a hombres y mujeres como Felipe, dispuestos a entregarse a ti, dispuestos a rendirse a ti, dispuestos a humillar su corazón. Como un día Juan dijo, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Dispuestos a ser enseñados, a ser instruidos, a ser capacitados para que tu reino avance. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Me gustaría que